Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, mi nombre es Demetrio Mendoza. Yo represento a la compañía London Consulting Group en Chile y en Bolivia. Entonces, para quienes no nos conozcan, les voy a platicar un poco de quiénes somos y qué hacemos. Entonces, London Consulting Group es una compañía que tiene ya 30 años en el mercado. Tenemos presencia en más o menos 28 países. Y bueno, tenemos en esta historia más de 2,000 clientes, cerca de 5,000 proyectos. Y bueno, básicamente lo que hacemos nosotros son proyectos de reingeniería de procesos para mejorar la rentabilidad de las empresas. Entonces, nuestra propuesta de valor va en estos 4 ejes, que es la optimización de los procesos, por un lado, la transformación estratégica digital, que ahorita en estos tiempos pues es muy relevante, ¿no? La manera en la que hasta nos podemos conectar con nuestros equipos, generar información, tomar mejores decisiones, analizar estadística, etcétera. Entonces, uno de los puntos con el que apoyamos a nuestros clientes es cómo aprovechamos esta información para apoyar a nuestros líderes, ¿no? A nuestros tomadores de decisión en las empresas. Entonces, bueno, otro punto importante de nuestra metodología es la gente. Podemos nosotros tener procesos muy robustos, podemos tener buenos equipos, herramientas, reportes, etcétera, pero es bien importante cómo mis líderes toman decisiones, cómo aprovechan los datos, cómo manejan a sus equipos. Entonces también apoyamos en esa parte. Y bueno, la estrategia, ¿no? Apoyamos a los clientes a hacer planes estratégicos, protocolos familiares en casos de empresas familiares, etcétera, ¿no? Pero bueno, clientes, nosotros trabajamos en diversos sectores. Por aquí en estas empresas multinacionales pueden ver que tenemos clientes, por ejemplo, de la banca, tenemos operadores logísticos, tenemos retail, alimentos y bebidas, etcétera, ¿no? Ahora, específicamente en Chile nosotros tenemos ya cerca de 20 años. Estos son algunos de nuestros clientes. Y bueno, dentro de nuestros clientes pueden ver diversos rubros también, pero entre ellos pues hemos tenido experiencias bien interesantes en el rubro de salud, ¿no? Hemos acompañado a la Clínica Dávila, a la Santa María, Reñaca, Mutual de Seguridad. Y bueno, así en los otros 28 países en donde trabajamos, pues también hemos acompañado a diversos clientes del sector salud, ¿no? Aquí tenemos clientes en Perú, tenemos clientes en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, yo les quería traer un caso de cómo nosotros apoyamos a empresas del sector salud, ¿no? Entonces, les quería traer yo un ejemplo de un caso que tuvimos aquí en Chile en el sector salud, en el que el cliente es una combinación, es un administrador de un seguro laboral y tiene establecimientos de salud para atender esos siniestros, ¿no? Entonces, este cliente tiene un hospital base y 72 clínicas regionales, en ese tiempo era lo que tenía. Y bueno, empezaron a tener un movimiento comercial interesante, ¿sí? Entonces iban subiendo su cantidad de adherentes y por lo tanto se pronosticaba que iba a haber un flujo mayor de pacientes que iban a ingresar a los establecimientos a hacerse exámenes, ¿no? Entonces, bueno, los directivos de la empresa dicen, bueno, ¿cuánto personal más tengo que sumar a mi plantilla para poder atender esta nueva demanda, ¿no? Entonces ahí es donde nos llaman a nosotros para calcular cuánta gente más necesitaban para cubrir esa dotación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo primero que hicimos fue empezar a revisar sus procesos, sus recursos. Uno de nuestros eslogans como empresa de consultoría es obtener más de tus recursos, hacer más con lo que tienes, ¿no? Nosotros hemos encontrado que en el rubro de salud, todas las capacidades que no se aprovechen terminan repercutiendo en la experiencia del paciente, o sea, en el flujo, en la experiencia del paciente como cliente de la empresa. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que efectivamente las agendas en la demanda actual, todavía no contando la nueva demanda que se iba a esperar, ya estaba al 100%, ¿no? Las agendas. Entonces, ese era el motivo por el que los directivos de la empresa nos piden ayuda para calcular esta nueva dotación. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que, aunque las agendas estaban al 100%, cuando uno veía cuánto realmente se atendió, estábamos en el orden del 75%. Entonces,
ahí nos encontramos una política y un proceso que jugaban en contra. Por ejemplo, uno de los procesos era que el control de la agenda no estaba centralizado. Es decir, de todos los centros de atención, el jefe de centro tenía la autoridad de bloquear agenda. Entonces, ¿qué nos pasaba? Mañana es el cumpleaños, por ejemplo, de un paramédico. Entonces vamos a cantar el feliz cumpleaños, bloqueemos agenda 1 hora, 1 hora y media. Entonces, ahí obviamente todos los pacientes que no atiendas en ese momento van a tener un horizonte de agenda mayor. Entonces, ahí hablamos de lo que les decía ahorita, la experiencia del paciente, ¿no? Otra cosa por ahí, otra política que no nos ayudaba era la de sobreagendamiento. No sé si les ha tocado a veces que vamos a un establecimiento de salud, no tienen agenda y uno pide, oye, ¿me puedes hacer un sobrecupo? Bueno, había políticas para no generar ciertos sobrecupos, pero cuando uno veía la estadística, y eso es lo importante que les decía ahorita de la tecnología y los datos, cuando uno ve estadística, uno puede proyectar, puede jugar con diferentes variables para tratar de calcular cuántas veces me pasó que venía más gente de la que yo podía atender. Entonces, efectivamente, la estadística de años atrás nos decía que no pasaba. Pero bueno, la cultura también de los centros decían, es que si yo doy sobrecupo y si me llegan todos, ¿qué voy a hacer? Voy a reventar el centro. Pero la estadística nos decía, nunca te ha pasado. Entonces, muy probablemente no te va a pasar. Entonces, aquí era un manejo también de la gente de adaptar una nueva cultura, de abrirse a otras posibilidades para aprovechar mejor las capacidades. Y otra cosa que vimos también son los procesos. Entonces, hicimos algunos estudios de los tiempos. Entonces, si se fijan acá, a lo mejor se ve muy chico, pero los colores rojos son tiempos de espera de un paciente, desde la admisión y cómo va pasando por diferentes boxes, por ejemplo, para hacerse un examen de audiometría, electrocardiograma, radiografía de tórax, exámenes de sangre, de presión. Si se fijan, todo lo que está en rojo son tiempos de espera que estuvo el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que, por ejemplo, en la parte de exámenes, de 26 minutos que al paciente le estaban haciendo exámenes, duró 85 minutos en espera. O sea, que entraba un box y salía a esperar, y luego lo volvían a llamar y volvía a entrar. Entonces, aquí lo que hablamos es del aprovechamiento de la infraestructura. Aparte del recurso humano, ¿qué boxes tengo, qué instrumentos tengo y cómo los estoy usando? Y al final, la consulta médica, el médico, que es la hora hombre más valiosa también que se tiene como en la parte de este circuito, él no podía atender al paciente sin haber que el paciente hubiera cruzado por todos estos exámenes. Entonces teníamos lo que les decía ahorita, no teníamos un buen aprovechamiento de la hora médica, por lo cual la experiencia del paciente pues se ve afectada. Entonces, bueno, ahí efectivamente se trabajó en reconfigurar el tránsito del paciente por los boxes, los instrumentos que estaban en cada uno, los tiempos, etc. Y bueno, logramos ahí hacer un uso más efectivo de las horas médicas y la experiencia del paciente, y como resultado hubieron 0 contrataciones y el personal actual pudo ser 17% más productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez es como si hubiéramos contratado el 17% más de la planta, pero lo estamos haciendo con los mismos. Entonces, ese es un ejemplo que yo les quería traer de la importancia de cómo nosotros en el sector salud apoyamos en cuanto a los procesos, a entender las variables que debemos de controlar para poder hacer una mejor experiencia del paciente, ¿no? Entonces, este fue un ejemplo. Ahora, nosotros a través del flujo del paciente, bueno, trabajamos desde lo que es la planificación maestra de servicios y dotaciones de las diferentes áreas, ¿no? Desde urgencia, admisión, los lineamientos de los seguros, policlínicos, pabellones, hospitalización y demás, ¿no? Ahí vemos también el tema financiero, devoluciones, imputaciones, gastos, y durante de todos estos se ven también los indicadores de gestión. Entonces, en cada uno, bueno, por ejemplo, en la admisión, una cosa bien importante ahí que trabajamos es toda esta parte de las cargas laborales, ¿no? De cómo calculamos las cargas laborales, cómo efectivamente las cargas que tengo, cómo las aprovecho. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos trabajar en proyecciones y pronósticos por hora, por día de la semana, por mes, cómo se va subiendo el volumen de las atenciones y cuánta carga laboral yo puedo esperar.
Entonces, hay un dato bien interesante acerca de las cargas laborales. Yo en algún tiempo me fui especializando dentro de la consultoría en lo que era el cálculo de cargas laborales de diferentes sectores. Y esto no es un dato que esté validado por estudio, pero a mí me tocó verlo en la práctica. Es más común ver empresas que tienen problemas de clima laboral cuando sus cargas laborales están subutilizadas. O sea, cuando tenemos tiempos holgados, yo lo vi en los casos en los que yo estuve atendiendo, que había mayor incidencia de temas fuertes de clima laboral, cuando tenemos muy holgadas las cargas laborales. ¿Qué veíamos en la práctica? Que cuando no estoy enfocado en mis actividades o no tengo cosas que hacer durante todos los lapsos de tiempo y demás, tengo más tiempo a lo mejor de preocuparme de qué está haciendo el otro departamento, el otro cargo, cuánto le pagan, cuánto me pagan a mí, etcétera, que empieza a generar diferentes roces, ¿no? en las organizaciones. Entonces es bien importante, como les decía, nosotros nos enfocamos en que todos los recursos sean lo mejor posible aprovechados para que la experiencia de los pacientes sea más llevadera, ¿no? Y bueno, eso vamos viendo en las diferentes áreas, por ejemplo, en los policlínicos. Uno de los temas más importantes que vemos también es relacionar la capacidad que tenemos con las agendas. Por ejemplo, el tema de las cancelaciones de agenda, a veces cuando entramos a una cultura laboral en donde dicen, bueno, el paciente son irresponsables porque no vienen, pero el que está desperdiciando el recurso es el hospital o la clínica. Entonces, deben de haber procesos que se ocupan de la gestión de las cancelaciones, suspensiones, por qué. Y bueno, ir monitoreando, ¿no? Nosotros ayudamos a establecer indicadores para todo lo que es reducciones de días de agenda, de horizonte de agenda, incremento en número de consultas, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, un tema importante que trabajamos son estándares también. ¿Cuánto tiempo por ejemplo, es esperable de tener un tipo de atención? La diferencia que hay entre tipos de atenciones y tipos de especialidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el tema, por ejemplo, de pabellones, mucho de lo que trabajamos es la programación, herramientas para que puedan programar y aprovechar esas horas médicas también, que todo esté listo, las cajas quirúrgicas, por ejemplo, que estén listas en el momento de las intervenciones, las programaciones de los equipos. Y en hospitalización, por ejemplo, el tema de la rotación de las camas, ¿no? Lo que queremos es que el paciente, cuando esté listo para irse, los procesos administrativos acompañen para que esto sea ágil, ¿no? Aquí nos hemos topado con algunos clientes en los que, por ejemplo, hay una carga administrativa importante para dar el alta, acompañado de una visita médica, ¿no? Entonces, el monitorear que los procesos administrativos estén listos, le llamamos como prealta, al momento de que el médico va y efectivamente hace la visita para que el paciente pueda liberarse antes de cierta hora, porque si no, pues funciona como los hoteles, ¿no? Que después de cierta hora, por ejemplo, me paso a la hora del checkout y pues ya es un día más. Entonces, funciona algo así acá también. Y bueno, temas también en cuanto a insumos, todo lo que es confiabilidad de inventarios. Entonces, eso es como vamos integrando estas herramientas y procesos a lo largo de la experiencia del paciente. Entonces, bueno, nosotros ¿cómo lo hacemos? Normalmente empezamos con un análisis inicial que le llamamos diagnóstico. Este es un proceso en el que viene un equipo de especialistas en levantar procesos, hacer estudios estadísticos, se toman tiempos, se hacen observaciones de cargos críticos, y se levantan también perfiles de los líderes para ver competencias que puedan ser desarrolladas también en la habilidad blanda, ¿no? De la gente que tiene personal a cargo. Entonces, en base a esto se tiene un resumen de efectivamente cuáles son las oportunidades que se pueden cuantificar, o sea, qué me está afectando y qué tanto, cuánto de eso se puede recuperar en un proyecto de reingeniería y bueno, la propuesta de los módulos de cómo eso se puede resolver, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en una siguiente etapa, en la etapa de proyecto, en donde los proyectos no son orientados a hacer un manual de procesos y entregarlo. Este es más un proceso en el que los dueños de los mismos procesos participan en la confección de sus modelos, de sus herramientas, de sus indicadores,
y se les acompaña en la puesta en marcha y adherencia, o sea, de cómo son usados estos nuevos procesos en su día a día, ¿no? Y bueno, normalmente al año posterior de un proyecto hacemos auditorías para acompañar y verificar que efectivamente todo siga en pie lo que se trabajó en un proyecto. Entonces, esas son las 3 etapas en las que trabajamos normalmente. Aquí me voy a pasar estas slides y vamos a esta. Bueno, aquí les comparto un código QR. En este código QR encuentran más información de nosotros, lo que hacemos en el área de salud. Y bueno, dentro de ese hay una opción de descargar un folleto. Entonces, ese folleto les va a pedir un correo para enviárselos ahí. Y bueno, el correo contiene, el folleto lo que contiene es un documento que habla de los desafíos de la industria y cuáles son los módulos en los que normalmente acompañamos a las empresas de salud. Así que eso es lo que les quería traer hoy. Muchas gracias y bueno, espero que les haya servido de algo la plática. Así que mucho gusto.